¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Se termina marzo en 5 minutos, se nos metieron 31 días de marzo. Hoy día vamos a hablar de un tema incómodo, complejo y profundamente necesario. Este proyecto de ley de la conmutación de penas, vamos a ver si es así realmente. Este es un proyecto de ley que ha generado un intenso debate, pone en discusión varios conceptos: la justicia, los derechos humanos y las penas y el objetivo de ellas en sí mismo. Así que vamos a hablar de eso hoy día. Soy Karen Muñoz Guzmán y esto es Abogarrock. Para abordar este tema tenemos un gran invitado, amigo de la casa, panelista estable. Él es abogado, docente de Derecho de la Universidad de Concepción, profesor de Derecho Penal, ex fiscal y ex convencional constituyente. Bienvenido nuevamente a Abogarrock, Andrés Cruz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Karen, por la invitación. Una precisión, sí, para que no se enojen. Usted sabe que soy muy sensible a la gente de repente en ciertos departamentos. Yo soy profesor de Derecho Procesal Penal. Y además, para los efectos de hacerle propaganda en realidad, director del Observatorio en Política Criminal y Seguridad Pública de nuestra humilde Universidad de Concepción, porque no tenemos nada, queremos tenerlo todo. Así supe, interesante eso, así que vamos a hacer un programa para hablar específicamente de eso. Por supuesto, Sí, está muy bueno. Está avanzando a pasos agigantados y con un interés no solamente a nivel local, nacional e inclusive con invitados internacionales. Maravilloso, nos vamos a comparar qué pasa afuera, afuera. Muy interesante eso. También podemos hacerlo con este proyecto. ¿Qué pasa afuera con esto? Esto es un gran tema que está estrechamente vinculado con una decisión de política criminal. Esto es aquí aplicación de política criminal, más que teoría, finalmente, que sirven para llenar varios libros, pero claro, el fundamento que tiene justamente este proyecto de ley, más otras atribuciones que le corresponden al presidente de la República, y que actualmente se discute si eliminarla, como por aquí vamos a conversar sobre el indulto particular y el indulto general, son aspectos que están vinculados con política criminal. Ya, y de eso vamos a hablar hoy día. Pues este proyecto, cierto que, pongamos un poquito de contexto, el 4 de marzo, principio de marzo, cierto, el Senado aprobó en general este proyecto que permite esta conmutación de penas para ciertos casos, o sea, en ciertos casos, bajo ciertas circunstancias, que se cumplan condiciones específicas, ¿cierto? Se le permitiría a ciertas personas privadas de libertad continuar con su condena en el domicilio, ¿cierto? En su casa, o suspenderla incluso en algunos casos, y generó una serie de reacciones, ronchas y demáses. Hablemos un poco de esta iniciativa, de qué se trata. ¿Es realmente una conmutación de pena? Algunos dicen que en realidad es algo disfrazado para liberar a ciertos personajes. Hay toda una discusión ahí política, no solamente penal. O sea, si tú me preguntas si me apuran, esto en realidad es una discusión más política y tiene algún tipo de argumentación que nosotros pudiésemos invocar de carácter penal. Pero sin lugar a dudas, tomando en cuenta el contenido de los fundamentos de la moción que fue presentada por parte de un grupo de parlamentarios, indudablemente que el objetivo va más allá del favorecimiento de una población de carácter general a nivel nacional. Siendo justos, en Chile ya hemos tenido aplicación de indultos generales por ley que favorecen a determinado grupo etario. Por ejemplo, la ley 21.228, que concede el indulto general conmutativo a causa de la enfermedad del COVID-19 en Chile, que fue publicada el 17 de abril del año 2020 y que en su artículo primero expresamente establece la concesión de un indulto general conmutativo a las personas que se encuentren privadas de libertad, que a la fecha hayan sido condenados, que es un requisito de los indultos, hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada y que tengan 75 años de edad o más.
Ya. Y en ese caso el saldo de la pena podía ser cumplida con reclusión domiciliaria total, por equivalente al saldo de la pena. Eso es de la situación que estábamos viviendo a nivel mundial. Correcto, y además luego hay otras disposiciones que frente a determinadas investigaciones y tiempos que restaban para el cumplimiento de estas sanciones, podían también optar por esta forma de cumplimiento alternativo. Se definía lo que es la reclusión domiciliaria en el artículo 6, pero lo más importante para los efectos de lo que estamos conversando, ya que esto por ley, es que expresamente en el artículo 15 prohibía la conmutación y concesión de este indulto general a quienes hubiesen sido condenados por delitos de cierta gravedad, incluido obviamente homicidio, delitos sexuales y sin lugar a duda cabe señalar que el inciso segundo expresamente se refiere a los delitos de lesa humanidad. Ya, cosa que no traía este proyecto inicialmente. Para allá voy. Ya. Lo que ocurre es que porque me pueden decir, no, pero es que han habido otras leyes de indulto general que benefician a personas de determinada edad. Sí, sin lugar a dudas. Pero aquí estamos ante otro contexto y cuando se fundamentó en un mensaje, este fue por un mensaje, la ley 21.228, la explicación era justamente evitar esta situación que se veía de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios para evitar una situación grave en torno a la salud, de los contagios que podían darse en esos lugares y luego obviamente las consecuencias hacia la comunidad. Había un fundamento... sanitario que era justificado y compartido. Sí. Sin embargo, del proyecto de la moción, de esta propuesta de indulto que se está promoviendo actualmente en el Congreso, cabe consignar que en el fundamento que se invoca aparecen consignadas situaciones confusas. Primero, hay que distinguir entre lo que es la aplicación de la pena, que tiene objetivos que en realidad no todos comparten. Prevención general positiva, negativa, es decir, que demostremos a la ciudadanía que el derecho se aplica o que le digamos a la ciudadanía, si tú incurres en conductas como estas, lo vamos a castigar con estas sanciones. Para disuadir de delinquir. Correcto, la disuasión, muy bien. Y lo otro es la prevención especial, que también puede ser positiva o negativa. La prevención especial positiva, la resocialización. Claro. Y la prevención especial negativa, es decir, la inocuización del sujeto. Dejarlo privado de libertad la mayor cantidad de tiempo posible para evitar que no vuelva a cometer análogas. Ya. O para muchos que en realidad son todas ellas, incluida la retribución, es decir, simplemente desde el punto de vista absoluto, por el hecho de que usted cometió una conducta que es considerada delito, nosotros le vamos a aplicar una pena porque se lo merece. Nada más. Castigo. El castigo. Claro. Ahora, esta fundamentación tiende a confundirse con el principio de la humanidad. El principio de la humanidad obviamente está vinculado con la ejecución de las penas, pero una y otra circunstancia no necesariamente están relacionadas y se confunden en el proyecto de ley al momento de efectuar la argumentación, y lo más complicado es que la propuesta toma partido por una de estas perspectivas en el artículo primero, lo que hace que se torne más complejo el hecho de que se vaya a aprobar la propuesta así como está. Además, las propuestas es sumamente breve, el articulado es sumamente breve. Además, no y la redacción un poco feliz, dirían algunos. No, o sea, sin duda, mira, son 21 páginas y solamente en la página, cuando nosotros llegamos a la página 20, nosotros encontramos el proyecto del ley. Es decir, claro, es una página que contiene 4 artículos. Ahora, ustedes me podrán decir, es que cantidad no es calidad, indudablemente, pero en este caso cantidad y calidad claramente se diferencian. Claro. La escueta cantidad de artículos que contienen principios que implican la afirmación de algo que ni siquiera está resuelto en la dogmática, ni siquiera en la ley, ni siquiera en la práctica, que no hace una distinción clara entre lo que es el proceso de aplicación de ejecución, que tampoco establece un procedimiento claro en términos de requisitos que sean objetivamente medibles para consignar cuándo una persona va a poder o no ser beneficiario de esta suerte de conmutación de pena. Es muy general las cosas que dicen. Es que no dicen, que más que general no dice nada. Claro. Porque si usted le dicen simplemente que al interno mayor cumplió 80 años o más como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, tendiendo una edad mínima de 70 años, le vamos a conceder la libertad. Oiga, pero eso significa que estamos hablando todos con delitos deleznables que han sido cometidos como consecuencia de individuos que perfectamente en el medio libre podrían incurrir en conductas de la misma naturaleza. Se ha manoseado y se ha dicho, pero yo creo que es importante decirlo, por ejemplo,
el psicópata del tambor. Claro. Y que es un psicópata del tambor. No, El de alto me pueden auspicio. criticar todos los que quieran ver, pero ese sujeto, indudablemente, que si sale en libertad, nada nos asegura a nosotros que no va a volver a incurrir en una conducta análoga. Preguntémosle a Ámbar Cornejo, que es una víctima de la indolencia del sistema. Recordemos que aquí hay una ministra de la Corte de Apelaciones del Paraíso que concedió justamente la libertad condicional de este individuo, que hasta el día de hoy defiende su decisión y que lamentablemente por esa actitud contumaz terminó costando la vida de una adolescente. Y algo similar podría ocurrir con esto cuando en el fundamento, además, y esto es importante que lo agregue, se cuestiona la labor del Poder Judicial, del procedimiento aplicable y la prueba que se invocó para los efectos de condenar a las personas en particular por violación a los derechos humanos. Pese a que se pretende que esto sea porque parte con el principio de humanidad, con la estadística, con que tiene que ser recogido, inclusive se hace alusión a ciertas sentencias dictadas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se le obliga a Chile a ajustar su sistema a parámetros que se encuentran dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y cómo es posible que a estas personas que se encuentran privadas de libertad, que son adultos mayores, se les haya aplicado este otro modelo? No tiene nada que ver con la conmutación. En el fondo, lo que se está haciendo en el fondo es algo que nosotros, para que no digan que uno está sesgado, es análogo a lo que hizo el presidente Boric cuando aplicó el indulto general a uno de los individuos que se encontraba juzgado por robo con violencia. Que de hecho ese indulto particular implicó que un individuo que ya había sido indultado anteriormente por delitos terroristas fue nuevamente indultado por este hecho punible, y la gran justificación fue que los tribunales no habían tomado en consideración o no habían ponderado de manera correcta la prueba que había sido llevada a cuestionó vulnerando el artículo 76 de la Constitución Política de la República, una sentencia que haya sido pronunciada por parte de un tribunal, que es lo mismo que esta moción realiza en torno a los delitos en los que están vinculados violadores a los derechos humanos. Sorprende, porque quienes el día de ayer fueron tan críticos del presidente Boric, yo lo fui, hoy aparecen defendiendo este proyecto de ley. Y ahí uno se da cuenta que estamos viviendo en trinchera. Y que esta argumentación que un día puede servir a la otra no, dependiente finalmente a quien beneficia. Esto le resta totalmente seriedad y pone en entredicho nuestra institucionalidad. Esto no obsta a que este proyecto, si no prospera, ¿por qué? Porque hay un informe ya de la Comisión de Derechos Humanos que es crítico en general. Hay un informe, hay un oficio que evacuó la Corte Suprema que es crítico también del proyecto. Y también están las propuestas de indicaciones que se verificaron al mismo. Que son muchas. Son mucho más que la página, que los 4 artículos. O sea, estamos hablando de indicaciones que no se van a resolver en el corto plazo. De hecho, hay como 20 artículos transitorios. No los podemos leer aquí, pero no, son 136 páginas de indicaciones para una propuesta que tiene 4 artículos. Pero se dan cuenta, claramente, si eventualmente existe algún tipo de discusión, esto debería, a todas luces, implicar un debate un poco más serio. ¿Ya? Sin embargo, y aquí es importante tenerlo en consideración, esta ley, este proyecto de ley, para los efectos de ser aprobado, es una ley de quórum calificado. Es decir, para ser aprobado requiere la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio, no de los presentes. Por lo que tiene una exigencia que es superior a una ley ordinaria. No es tan simple llegar a aprobar. Para el evento de que sigamos con este proyecto, porque esto no hay que confundirlo con la atribución que le corresponde al presidente general de la República. Al presidente que... Perdón, lo estoy confundiendo ya. Que uno se confunde ya. Disculpa que lo estoy confundiendo ya. Al presidente de la República en torno a el indulto particular. Que ya todos los presidentes en general lo han invocado y aplicado. Lo hizo Gabriel Boric, lo hizo Sebastián Piñera, lo hizo Elwin, lo han hecho todos. Por lo tanto, no de extrañar que pueda también el presidente... Lo dijo en la mañana, lo voy a cambiar, pero lo voy a usar primero. Lo va a usar. Ahora, ¿qué particularidad tiene el indulto particular? El indulto particular, por la ley 18.050, tiene una serie de requisitos. Que si tú me preguntas, tiene una serie de requisitos, por lo ¿cuáles tanto, son esos requisitos? Entonces, eventualmente el presidente no tiene una libertad absoluta para los efectos de aplicar el indulto particular. Y consigna que específicamente
cuándo se denegará, cuando no se encontraren cumpliendo sus condenas en el respectivo establecimiento, cuando fueran formuladas antes de haber transcurrido un año desde la fecha del decreto que haya resuelto la solicitud, cuando se tratara de delincuentes habituales, cuando no hubieran cumplido la mitad de la pena en caso de delito de mayor gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. En el artículo 4 hay una serie de requisitos. Pero ¿saben qué? No sacamos nada con verlo eso. ¿Por qué no sacamos nada? ¿Por qué no? Te voy a contestar al tiro. A ver. Porque específicamente el artículo 6 de la ley de esta ley 18.050 establece que en casos calificados y mediante decreto supremo fundado, el presidente de la República podrá prescindir de los requisitos establecidos en esta ley y de los trámites indicados en su reglamento, siempre que el beneficiado esté condenado por sentencia ejecutoriada y no se trate de conductas terroristas, calificadas como tales por una ley dictada de acuerdo al artículo 9 de la Constitución Política del Estado. O sea, los requisitos que están ahí se pueden omitir. Sí. No sirven de nada. No sirven de nada. Y a través de un decreto, solamente la excepción para casos de delitos terroristas, pero no de lesa humanidad. No. Por lo tanto, es algo que nosotros vamos a tener que verificar al momento, como ciudadanos, al momento de decretarse o aplicarse este indulto particular, que yo creo que va a ocurrir, en torno a cuál va a ser la fundamentación que va a utilizar el presidente de la República para haber omitido los requisitos que la ley establece en ese sentido. Y sin perjuicio que de concederse estos indultos particulares también constituiría yo diría que una violación derechamente de los compromisos internacionales que han sido adquiridos por Chile en la Convención Internacional de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en particular. Y esto no es porque se tenga animadversión en relación a un grupo determinado de personas. De hecho, en la propuesta de este indulto se dice que especialmente está pensada para estas personas que han sido condenadas por lo que se ha denominado violación a los derechos humanos. Por cuanto, más que la resocialización, lo que se persigue es finalmente una retribución a los sujetos frente a la comisión de delitos de tanta gravedad que inclusive no pueden ser ni amnistiables ni son imprescriptibles. Aquí, más que tener en consideración la edad de estos individuos, a muchos de los que leyeran las sentencias conforme a las cuales estos sujetos fueran condenados y constataran los hechos en los que incurrieron, yo creo que vomitarían o llorarían. Sí. Aquí hay una dignidad humana, indudablemente, de las personas que se encuentran sometidas a este tipo de privación de libertad, que tienen que ser mejoradas si es necesario, no lo pongo en duda. Aquí no se trata de venganza, se trata de justicia, pero eso no implica que afectemos la dignidad de quienes fueron torturados, asesinados, se les hizo desaparecer y que formaron parte de una comunidad que sufrió tanto y que también tienen víctimas sobrevivientes y tienen que constatar que por un cambio de signo político finalmente se va a incurrir en una devuelta de mano. Y aquí hay otra cosa importante, que tampoco ha habido colaboración. Porque, por último, ¿cierto? Hubiera colaboración, los nombres, ayude a descubrir dónde están desaparecidos, pero tampoco. O sea, está absolutamente documentada las operaciones que se verificaron con posterioridad para ocultar, destruir, hacer desaparecer los cuerpos de quienes se encontraban en fosas comunes o lugares específicos dentro del territorio de la República para no ser descubiertos y cuyo conocimiento pueden ser entregados por parte de muchos quienes se encuentran condenados y se han negado sistemáticamente a verificarlo, insistiendo en que o no han tenido participación en los hechos o que estaban cumpliendo simplemente órdenes. Creo que esta actitud de falta de humanidad hacia las víctimas de la violación de los derechos humanos hace indudablemente que se justifique con mayor razón el hecho de que se mantenga una sanción de este carácter, porque sujetos de estas características que salgan en libertad pueden servir de ejemplo para que otros finalmente, al constatar esta situación, podrían incurrir el día de mañana en hechos de las mismas características. La historia no siempre es puro progreso, la historia también implica retrocesos y hemos constatado cómo los derechos humanos cada vez se han ido relativizando por un sector y por otro. Aquí no se trata única y exclusivamente de aquellos que son sindicados como derechistas. También hay izquierdistas fanáticos que han relativizado los derechos humanos en relación a personas o seres humanos de signo político diverso. Y como iba a decir, como nosotros que nos consideramos de izquierda. Bueno, me considero izquierda. ¿Qué tanta cosa? ¿Qué tanto? Creo que tenemos que ejemplificar tomando en consideración que no podemos hacer lo mismo que hicieron. Decían por ahí,
la mejor manera de vengarte de tus enemigos es no pareciéndote a ellos. Creo que esa afirmación constituye un aspecto que algunos me señalarían entonces, démosle la libertad a estos sujetos. No, así pues no como se trata hay de eso. sujetos que han sido juzgados por otros hechos punibles de menor gravedad, a estos hay que justamente imponer la sanción respectiva, sin que esto signifique hacer más insoportable la situación de privación de libertad en la que se encuentran. Eso sí hay que reconocerlo. No torturar, no No, hacerlos torturarlo, sufrir, efectivamente. Si ellos que torturaron haya gente, no hay dignidad, para qué claro. torturarlos a ellos. Ellos también tienen una dignidad humana y por lo tanto, si requieren de atención hospitalaria o salud, tienen que dársela, tienen que mejorarse las condiciones que se le encuentran. Si es necesario, no tienen que ser mezclados con reos comunes, no es necesario. No hay que propender a mayor hacinamiento si es que se encuentran en condiciones de ese carácter, atendido el traslado que se han hecho a otros internos, pero eso no significa en ningún caso aplicar este tipo de medidas que constituyen más allá de indultos, perdonazos y reconocimiento Ley de a punto que final, finalmente, tomando en consideración la argumentación, insisto, de la propuesta, responde a fines distintos de aquellos que son netamente humanitarios. Así es. Y a propósito de lo que hablábamos, ¿cierto? De que cosas que se ocultaron, que no se dicen, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una canción que nos recuerda precisamente que hay cosas que no se pueden borrar ni ocultar. Nos quedamos con Charly García y Los Dinosaurios, aquí en Abuga Rock. Excelente. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Los cantores de radio pueden desaparecer, dicen. Los locutores de radio pueden Y desaparecer. muchos otros. Y muchos otros. Ojalá que no ocurra. Estamos hablando con Andrés Cruz sobre este proyecto de ley de conmutación de penas aquí en Abuga Rock. Hicimos una crítica, ¿cierto? Nos contaste un poco de los fundamentos, pero me dijiste que habían 4 artículos. Sí, 4 artículos, pero previamente yo quiero manifestar una cosa. Ya, También hay que reconocer que la Corte Suprema y algunas cortes de apelaciones, aplicando directamente tratados internacionales, han aplicado criterios que permiten conmutar en casos específicos las penas. Es decir, que esto no está establecido en la ley. Esto de la reclusión domiciliaria para los efectos de conmutarla a un condenado frente a una enfermedad no está en la ley. Sí se reconoce como una pena sustitutiva para el individuo que es condenado para que tenga una forma alternativa del cumplimiento de la pena. Para que no la cumpla privado de libertad. Pero en el caso específico de que se trata, se ha aplicado, por ejemplo, a personas que tienen enfermedades terminales, a personas que tienen demencia, a mujeres en condiciones de embarazos complejos, que le permiten cumplir el saldo de la pena que queda justamente privados de libertad en su domicilio, sin que exista ninguna ley que lo regule de esa forma. Insisto, aplicando directamente los tratados internacionales. Por lo tanto, tenemos un precedente, para ser objetivo, que permite justamente esa situación en una ponderación del caso a caso, que creo que sería recomendable frente a situaciones en las que tenemos un proyecto de ley que, como tú indicas, y manifestamos también en el bloque anterior, es absoluta, total y completamente impreciso. Estos 4 artículos parten primero, en un artículo primero como todas las cosas, Claro, qué curioso. con unos principios, ¿ya? Y estos principios se confunden absolutamente con lo que pretende, porque si bien es cierto la argumentación se refiere a la forma de ejecución de las penas, vinculado al principio de humanidad de la misma, que efectivamente es un aspecto que tiene que ser ponderado por parte del legislador y por parte de quien hace cumplir las penas, luego en los principios se refiere a la aplicación de las penas. Y señala en la letra A, la pena penal ofrece la respuesta para los responsables de hechos ilícitos culpables y tiene una función eminentemente preventiva. Ya toma partido. Claro. Toma partido por una de las tantas explicaciones De que la dogmática y el legislador han adoptado para los efectos de explicar la pena. Este debate es necesario, indudablemente, pero no se puede dar en un proyecto de estas características y con las consecuencias que puede acarrear. En segundo lugar, la prevención general o la retribución no deben tomarse en cuenta en la fase de ejecución de la pena. Ya está estableciendo una suerte de una situación que no debería ser considerada, porque obviamente la prevención tiene un efecto al momento de aplicar la pena. Tal vez lo que se quiso manifestar es que
a mayor condiciones de rigurosidad del cumplimiento de la pena, no se le puede dar un carácter preventivo o retributivo. Es decir, mientras peores son las condiciones que esté la persona, yo puedo demostrarle al otro que la ley está vigente y que usted no incurra en conducta. Debería haber dicho prevención general negativa, pero Claro. no lo dice. ¿Ya? El derecho a prevención general negativa, si usted incurre en estas conductas, el efecto disuasorio que tú Claro. dices, te puedes ver expuesto a esta condición Entonces, de cumplimiento de la no sanción. lo haga, porque va a sufrir lo mismo Pero que está estoy sufriendo esto. interpretando la letra del artículo Porque primero, no lo porque estoy dice. tratando de entender cómo nosotros podemos compatibilizar esto de la prevención general con la ejecución de la pena. En tercer lugar, la vida en prisión debe ser lo más parecida posible a las condiciones generales de la vida existente en el medio libre. Es una muy linda afirmación. Pero es muy difícil que obviamente ocurra. no, es imposible. Usted está privado de libertad y está privado de libertad. Esto de que finalmente esté en las mismas condiciones aparece nuevamente como mirando a la situación en la que se encuentran los presos de Punta Peuco. Se quiere beneficiar a esos grupos de individuos. ¿Bien? Y luego hace unas apreciaciones generales en torno a los efectos dañinos del encarcelamiento deben ser contrarrestados por la autoridad penitenciaria, y en la letra E, la ejecución de la pena deberá orientarse hacia una eventual reintegración del prisionero en la sociedad libre, incluyéndose en esta la posibilidad de tratar adecuadamente en tiempo y forma su enfermedad, ya sea por el sistema público o privado, y el derecho inalienable a recuperar la salud, y si ello no fuese posible, a morir afuera de la cárcel. Miren, esto también aparece bien, pero estamos hablando de personas que es una contradicción, porque en el cuerpo de la fundamentación aparece que son personas que fueron juzgadas de manera inadecuada. Claro, o sea, ya Ya está conversamos que cuestionando. son personas que no reconocen su participación. ¿Cómo se van a resocializar? ¿Qué Difícil. sentido también tiene el efecto resocializador de un adulto mayor en relación a una situación de violación a los derechos humanos cuando esta persona ni siquiera reconoce que fueron violaciones a los derechos humanos? Es complejo. Indudablemente todos tienen derecho a recuperar la salud, pero esto no necesariamente tiene que ser en el exterior de un establecimiento penitenciario, sino perfectamente se puede perfeccionar el sistema de hospitales penitenciarios, de servicios de salud sanitario o de servicios sanitarios penitenciarios. En el artículo 2 se refiere a la suspensión de la pena. El tribunal deberá, a petición de parte o de oficio, le impone la carga al tribunal de actuar de oficio. Esto es complicado. Normalmente, no siempre, pero normalmente los tribunales tienen que actuar a petición de parte. Claro, Es decir, la tienen que mantener una pasividad, la pasividad. pasividad. Existe el principio dispositivo y aquí, en este caso, se establece que tiene que disponer de oficio la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad y mientras dure el impedimento. Primero, al condenado que presenta una enfermedad mental. ¿Qué enfermedad mental? Claro, Cualquier ¿qué tipo de enfermedad mental. Claro. ¿A qué grado de enfermedad mental? No se dice. Esto es sumamente complicado porque deja entregado al criterio del tribunal. Recordemos que lamentablemente en Chile no se encuentra claramente o no se ha hecho una distinción clara entre lo que es la discrecionalidad y la arbitrariedad. Aquí al parecer se empuja hacia la arbitrariedad por no existir parámetros claros. Y mira, volvamos un poco. Esta es suspensión de la pena. Sí. ¿A qué se refiere con suspensión de la pena? Es decir, que el individuo va a dejar de cumplir la pena Ya, y eventualmente eso es podría importante. entrar a... Bueno, es que va a quedar en libertad. Claro, o sea, obviamente, va a si quedar se en supone libertad. que va a quedar en No es que se libertad. vaya para la casa, no, es que con reclusión con domiciliaria. Eso es algo que tendrá que determinar el tribunal, porque El tampoco tribunal. aparece claramente establecido en la norma. ¿Ya? En segundo lugar, al condenado que padezca otras enfermedades, cuando fuese de temer un peligro próximo para la ejecución en la cárcel para la vida del condenado. Y aquí está lo que tú me dices. Claro. Otras ¿Cómo sé enfermedades, yo? ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué? Asma. ¿Cuándo se va a entender que es un peligro próximo por la ejecución en la cárcel para la vida del condenado? Dermatitis atópica. ¿Qué es lo que es? Claro. Esto es complicado porque no Es hay que- nuevamente objetividad y cualquiera puede en el fondo invocar una enfermedad de este carácter. En tercer lugar, al condenado que se encuentre en un estado físico incompatible con la ejecución en la cárcel o con la organización o infraestructura del establecimiento penitenciario. Estado es? físico incompatible. ¿Qué es? ¿Qué pasa con el traficante de drogas que es parapléjico? Claro. Pero que bueno, puede ser el capo que puede el jefe. Bueno, yo Claro. he tenido casos de esa Ya. característica, con toda la complejidad que eso significa. Atendida a la disposición legal, entonces va a ser una suerte de imputabilidad de edad. Claro. O sea, el individuo que tenga algún estado físico incompatible con la ejecución en la cárcel, nunca va a ser nunca lo vamos a poder privar de libertad. Es decir, es una suerte de nueva causal de inimputabilidad frente a un contexto específico de la enfermedad que se trate. Luego,
Artículo 3, el tribunal deberá, a petición de parte o de oficio, De nuevo de oficio. disponer el cumplimiento de la pena penal impuesta en una modalidad de reclusión domiciliaria total por el tiempo que reste de la condena. A. Claro. Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario por cualquier motivo le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica. De nuevo. ¿Qué enfermedad? Enfermedades Enfermedad crónicas. crónica, no señala asma, la gravedad, no hipertensión, dice diabetes. cuál. ¿Ah? Claro. B. Al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal. Esto puede Ya, ser, mira, esto puede ser ahí, comprensible. ya. Puede ser comprensible. Pero hasta el minuto, el único que yo podría decir que está claro y que podríamos discutirlo. C. Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Me parece demasiado amplia la redacción. ¿Qué es? Y, bueno, quizá una de las más complicadas es la letra D, que es Punta Peuco. Sepo. Al interno mayor cumplido 80 años o más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 años. La reacción es confusa, Sí. abiertamente confusa. Y ahí entraban, nos decía, se habló mucho de que entraba la Quintrala, María del Pilar Aquí Pérez, están todos los y que el, hemos conversado. y el alto psicópata hospicio. del tambor, todo El alto el hospicio. psicópata de alto hospicio, y obviamente todas las personas de Punta Peuco. Claro. Y esto es un despropósito, una problemática, es algo que va a impactar en la comunidad en general, y que unido, voy a insistir, porque aquí no hay propuestas inocentes, unidos a la decisión de política criminal en la que se funda y que se desprende del fundamento utilizado para poder justificar esta proposición, es algo mucho más complejo. ¿Ah? Es desconfiar de cómo fueron juzgados. Y eso implica la intervención abiertamente de un órgano del Estado como el Congreso Nacional con mayoría de un determinado sector político en el Poder Judicial. Con todo lo que hemos visto que ha ocurrido en otros países, sean de izquierda o de derecha, da lo mismo. Donde sea. Pero es venir a Pero borrar. el equilibrio de poderes en todo Estado de Derecho es fundamental. Y esto implica un desconocimiento del Estado de Derecho y una relativización del rol que le corresponde a nuestros tribunales de justicia. Si usted tiene desconfianza de quienes están ejerciendo cargos como ministro de Corte de Apelaciones o ministro de Corte Suprema, porque han sido designados con procesos poco transparentes, espurios o por tráfico de influencia, yo lo puedo entender. Y puedo inclusive estar de acuerdo con usted. Cambiamos el sistema de designación. Claro. Cambiamos el sistema de asignación, pero no me venga a promover este tipo de proyectos de ley porque usted tiene dudas en la forma en la que finalmente han sido juzgadas personas que usted estima del mismo signo político suyo. Y más aún, cuando quien fue uno de los grandes promotores de este proyecto se le concede una embajada en México. Es llamativo. Es llamativo, es preocupante que finalmente se estén colocando incentivos frente a esta clase de proyectos impopulares, porque efectivamente aquí hay un capital político que tiene que arriesgar quien hace la propuesta, Claro. quien sirve de vocero a la propuesta y que obviamente tuvo una retribución. Claro, un intercambio. Un intercambio, claro, a lo que corresponde finalmente a esta propuesta. ¿Te habría parecido más justo? No, mira, no sé si mejor, pero al menos más derecho que haya sido un proyecto que fuera claramente para estas personas de Punta Peuco y no esta Recoveco. vuelta, estos recovecos de que vamos a beneficiar a todos cuando claramente se quiere beneficiar a algunos? A ver, dentro de la argumentación aparece claramente que los principales objetivos, sin perjuicio de otros, son los individuos que están cumpliendo condena en Punta Peuco por violación, y en general no Punta Peuco solamente, sino que a quienes han sido condenados por violación a los derechos humanos cometidos en el contexto de la dictadura civil-militar. Esos son los individuos que son destinatarios de esta propuesta. Pero hay ciertos aspectos de esta argumentación y del contenido del proyecto que es abiertamente hipócrita, que trata de esconder justamente esta dirección que tiene el proyecto para tratar de embaucar a quienes han tenido argumentaciones pro derechos humanos en favor de personas que se encuentran en condiciones complejas desde la perspectiva de salud. Dos aportes. Nuestro sistema ya contempla un procedimiento para aquellos que caen en enajenación mental durante el tiempo de su condena.
Eso ya está establecido. De hecho, el Código Procesal Penal tiene un procedimiento especial para que se establezca un sistema que permita el cumplimiento de la pena o finalmente la interrupción de la misma atendida a esta circunstancia. Por lo tanto, es algo que, a mi juicio, ya está cubierto por parte de la legislación. En segundo lugar, hay un aspecto que sí es interesante y que aparece promovido por esta propuesta, es que en Chile no existen tribunales de ejecución de pena. Y claro. eso es un problema. Y eso lo hemos discutido varias veces. Actualmente, los que están encargados de la ejecución de pena son los ya muy sobrecargados juzgados de garantía. Los juzgados de garantía están completamente sobrepasados en el ejercicio de todas las funciones que les corresponde realizar, no solamente el control de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, fundamentalmente las policías, en evitar de que se vulneren los derechos del imputado, y ojalá que recuerden los magistrados que no están solamente para velar por los intereses de los imputados, sino que también de otros intervinientes, y que hay víctimas también relacionadas. Generalmente se les olvida este aspecto, es importante tenerlo en consideración. Y también dictan sentencia en procedimientos abreviados, simplificados y de acción penal privada, por nombrar algunos. Y por lo tanto es urgente la creación de tribunales que velen por la situación de quienes se encuentran privados de libertad, para que justamente las condiciones en las cuales se encuentran, pese a que puede ser impopular lo que voy a decir, pero como yo no me quiero candidatear a nada, no importa, evite afectar más derechos que aquellos que significan la libertad. Claro, que es el único. Es el único. Que es el que les ha sido eventualmente suspendido este ejercicio de esta libertad, en tanto en cuanto cumplan la pena respectiva. Eso creo que es complejo, creo que es algo importante. Dentro de las indicaciones que aparecen propuestas, hay justamente articulados que están destinados a la creación de tribunales de ejecución de pena. Yo creo que es interesante tomarlo en consideración para un proyecto que sea serio, sea responsable, y que, ¿por qué no sea aplicable en relación a todos los que se encuentran privados de libertad, no solamente por haber sido condenados en el antiguo procedimiento, sino que también en el actual? Creo que eso sería un avance, y si hay algo que rescatar de esta propuesta, para no decir que todo es malo, es justamente que abrió el debate desde esa perspectiva. Sí, yo leí las indicaciones y hay varias bastante buenas, así que ojalá que prospere. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora después en el proceso, en la tramitación? Bueno, de este ahora proyecto? hay que tramitar las indicaciones, Claro, que son muchísimas, hartas. y determinar qué va a ocurrir frente a las urgencias que el Ejecutivo pueda conferirle a este proyecto. Hay que recordar que el control de la agenda legislativa la tiene en nuestro país, atendida la Constitución Política de la República vigente hoy y por mucho tiempo más, ¿Cuál? que consagra un presidencialismo que se denomina reforzado, por la concesión de urgencia a los proyectos de ley. Si le concede una urgencia, es una urgencia, deberá tramitarse lo más rápido posible. También hay que tomar en consideración que el control de muchas de las comisiones actualmente están entregadas al sector político que promueve esta propuesta, y por lo tanto no cabe la menor duda que tal vez pueda tener una tramitación mucho más ágil que otro tipo de proyectos que digan relación con materias análogas que se encuentran actualmente en el Congreso. Pero a mí no me cabe la menor duda que antes que esto es el anuncio, la anticipación del indulto particular que viene por el presidente de la República. Y ahí creo que es importante determinar cómo vamos a reaccionar. Es importante qué va a hacer la oposición. Hoy en día vemos una oposición completamente disgregada. ¿Desorientada? Totalmente disgregada y absoluta y completamente desorientada. No hay liderazgo. No. Hemos visto que quienes han querido asumir un liderazgo lo han hecho de forma destemplada. Vimos lamentablemente la actitud de la senadora Chicardini, que no fue de la más recomendable. No, ni apoyada. Ni tampoco. apoyada, y creo que fue buenamente no apoyada, pese a las críticas que puedan hecho las bases del Partido Socialista, que señalaban que no era la manera. Yo creo que no era la manera de actuar si no hay acuerdo con el resto de la bancada. Y si queremos nosotros posicionarnos, ya estoy diciendo nosotros, si se quiere posicionar la oposición, si se quiere posicionar la oposición como una anuncio todos los alternativa, días. tiene que adoptar una actitud distinta con propuestas específicas que yo no he visto. No veo seriedad tampoco además de criticar y de reaccionar del mismo modo como lo hacía la oposición en el gobierno de Gabriel Boric. No hay una actitud más ponderada que permita asegurar
de que hay viabilidad frente a una propuesta de liderazgo el día de mañana que pueda reemplazar al gobierno actual. Y otra situación que me preocupa es que este gobierno ha ido adoptando, y creo que se va a dar con los indultos particulares, una posición muy similar a la de Gabriel Boric a los inicios, pero que el gobierno de Gabriel Boric ponderó como consecuencia del fracaso que tuvo con la propuesta de convención constitucional, de la que, bueno, yo soy uno de los protagonistas al haber fracasado total y absolutamente. Y en ese contexto, hoy en día no tenemos una convención el día de mañana. No. Tenemos simplemente un control del poder político casi completo en el Congreso, tenemos un poder en el Ejecutivo, hay que ver qué ocurre con las designaciones en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional y en otros órganos unipersonales. Sí, tenemos que concluir que es un gobierno que goza de simpatías del poder económico, que tiene cierto control de el poder de la información, que también tiene simpatías dentro de lo que es las iglesias, que tienen un cierto control religioso de una gran parte de la ciudadanía. De Estados Unidos también. Tiene el apoyo internacional de quienes tienen una gran injerencia a nivel continental. Tiene vinculaciones con gobiernos que se encuentran y son nuestros vecinos. No soy optimista en términos de que no vaya a ocurrir algo que podamos lamentar el día de mañana. Porque cuando un sector de la ciudadanía, yo no voy a calificar si es bueno o malo, tampoco se va a tratar de amenazas, ni mucho, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuando hay sectores de nuestra sociedad que se sienten pasados a llevar, que finalmente se les tratan de socavar o derribar ciertos principios o avances que han tenido luego de cierto esfuerzo y que implican cierto reconocimiento de derechos fundamentales y que no existen espacios, porque actualmente nuestra institucionalidad no reconoce espacio, que dentro de la sociología yo recomiendo la lectura de George Simmel, que en un libro extraordinario que se llama El conflicto habla de las válvulas de salida, de las crisis o conflictos institucionales. Nuestra institucionalidad, como está construido sobre la base del paradigma del orden y no de la absorción o la resolución de conflictos, siempre trata de restablecer el orden. Me has dicho que es el paradigma de restablecer el orden, no gestionar el conflicto. No, siempre como ordenar. Las cosas que se implican orden implica mantener todo como está. Volvamos al statu quo rapidito. Volvamos al statu quo rápido, y eso ante carencias de espacios puede dar lugar a que la ciudadanía, como lo ha hecho en otras oportunidades, yo vuelvo a decir, a mí no me parece bien, no estoy de acuerdo, pero generalmente cuando no hay estas válvulas de salida dentro de la institucionalidad, busca la calle. Y eso puede traer mucho más perjuicio que beneficio. ¿Tú crees? De repente la gente habla de estallido 2.0 y otros dicen, no, la gente está cansada, no hay energía. ¿Tú crees que puede llegar a pasar? Yo creo que la gente está cansada. Yo creo que la ciudadanía está cansada, creo que hubo un desgaste. Creo que un sector importante se tomó finalmente el estallido social, trató de darle bandera y un determinado objetivo que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo, y eso terminó desilusionando la movilización, desgastándola, sin perjuicio del éxito que tuvo el proceso de la Convención Constitucional en enmarcar todo esto en las cuatro paredes del ex Congreso Nacional, y sin perjuicio también del COVID, que hizo su trabajo en términos de comenzar a hacer que las fuerzas sociales se replegaran. Yo esperaría que se diera todo esto dentro de los canales institucionales, pero no descarto que el día de mañana, si existen medidas como se la han adoptado, explicaciones como las que se han manifestado por parte de ministros de Estado, esto de... El tono. De ver a un ministro de Hacienda explicando que era necesario, con ese tono despectivo y falto de empatía, que explicaba que íbamos a suspender el MEPCO, y eso implicaba traspasar el costo necesario, indudablemente, de lo que está ocurriendo a las clases medias y más necesitadas. No se diferencia mucho de que usted tiene que ir a hacer vía social a las colas de las consultas médicas, de los consultorios, y de comprar flores o de levantarse más temprano para ir al metro. Y eso es complejo. Creo que hay muchos que no han aprendido ciertas situaciones que pueden finalmente desgastar la paciencia de la ciudadanía, y que indudablemente a través de escopetazo o de represión no van a solucionar fácilmente. Y como decías tú, pueden ser los mismos errores del gobierno pasado, pero al revés. Sí. Pero por ahí mismo. Correcto. Un timucuicui
Pero para el otro lado. Pero para el otro lado. Exacto. Pero con olor a benzina. Con olor a benzina, Así es. Oye, Andrés, muy buena toda la información. Esperemos, ¿cierto?, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con los indultos, qué pasa con el proyecto. Y tendremos harto año, 4 años para seguir hablando de muchas cosas, ¿cierto? Y poder haciendo el control también. Exactamente. El control, si la ciudadanía. Control ciudadano activa. de quienes actualmente ejercen la soberanía. Qué bueno que lo digas, Karen, porque se nos olvida Sí, que pues la esta ciudadanía gente, activa. nosotros estamos, estos son nuestros representantes y por lo tanto nosotros a través de las elecciones periódicas, a través del derecho a opinión, a través de la postulación, a través de la participación, a través de la movilización, podemos también darnos a escuchar. Esto no es como se pretende por muchos, que se encuentre limitado el ejercicio de la soberanía solamente a votar y a ser candidato en determinados de manera periódica. Eso es una visión muy sesgada, muy limitada, muy conservadora de lo que es el ejercicio de la soberanía, que es una expresión muchísimo más grande y que tenemos que resguardar y que tenemos que hacer valer ante no solamente el Ejecutivo, no solamente ante el Congreso, sino que también ante los tribunales de justicia, que también ejercen parte de la soberanía que nosotros hemos delegado. Así es. Por eso de tomar palco, no hay que tomar palco, hay que ser una ciudadanía Hay que ser responsable activa. y participar. Y Y no participativa. solamente refunfuñar detrás de las redes sociales. Exacto, así es. Oye, nos quedamos con eso. Por mi parte, decirles que recuerden que pueden escuchar todos los Abogarrock en Spotify, en radioudec.cl y en YouTube también. Estamos ahí con todos los capítulos. Antes de presentar la canción, Andrés, yo voy a pasar un dato. Voy a estar el Made in Conce, que es la próxima semana, este gran festival de emprendimiento, 7, 8 y 9 de abril. Voy a estar el 7 por ahí. De nuevo este año, así que nos vemos en el Made in Conce. Todo invitado a Made in Conce, ya sabemos ya. Sí, todo ahí, vamos para allá el tema del emprendimiento. Andrés, ¿con qué canción nos vamos a ir y por qué? Primero, es un grupo que es uno de mis referentes de adolescencia, de juventud, de adulto joven y hoy en día ya a puertas de ser un adulto mayor, que es el gran Pink Floyd. Maravilloso. ¿Por qué Pink Floyd? Por la canción que viene en un álbum que es extraordinario, que es realmente una obra sinfónica en la que todas las canciones y temas están entrelazados, que es The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Y en particular una canción que tiene un cariz político, pese a que la gente se enoje con esa expresión que yo creo que es absolutamente necesaria y fundamental para quienes convivimos en sociedad, que es Us and Them, nosotros y ellos. Justamente en parte de su letra señala: y al final son vueltas y vueltas y más vueltas. No se han enterado que es una batalla de palabras. El portador del cartel gritó: escucha, hijo, dijo el hombre del fusil, hay sitio para ti dentro. Ellos tal vez van a matarte. Entonces, si le das un golpe rápido, corto y cortante, no lo vuelven a hacer. ¿Buscarlo? Me refiero, el quito das luz. Ven a pensarlo, de racionalizarlo una vez. Es solo una diferencia. Pero ¿por qué ir y destruir la diferencia? Es decir, los buenos modales no cuestan nada, ¿o sí? Derrotado y abatido no se puede evitar, pero hay muchos de esos por aquí, con o sin. ¿Y quién va a negar que de eso se trata toda esta pelea? ¿Por qué no aceptar las diferencias? Pink Floyd, Us and Them. Qué bonito. Y nos vamos con ese recitado de Pink Floyd, qué maravilloso. Gracias, Andrés Cruz, por haber venido. Esto fue Abogarrock, me despido y nos quedamos con Pink Floyd. Chao.